con la predicación Santa Cena que nos dará nuestro hermano Flavio Uribe. Es un hermano que, como ustedes saben, es supremamente especial para todos nosotros, está profundamente en nuestro corazón. Flavio y René Marí, su ejemplo misionero de muchos años, su entrega total, su amor incondicional, son un ejemplo del cristianismo en vida y en hechos, en cada cosa que hacen. Así que qué mejor que escuchar la predicación de parte de ellos. Gracias por aceptar la invitación, bienvenidos y espero que se hayan sentido a gusto con todo lo que se ha desarrollado en la mañana de hoy. Flavio y René, gracias. Muy buenos días para todos. Qué alegría poder saludarlos desde acá. Es un placer para nosotros compartir y convivir en este tiempo juntos. Por favor, si me confirman si se está escuchando. No estoy seguro si está... Sí, se escucha fuerte y claro. Perfecto, gracias. No, pues, saludos. Quería hacer un saludo rapidito. Saludos a todos, qué alegría compartir este momento y escucharlos. Voy a dejar a Flavio para el sermón. Bueno, primero que todo, pues, feliz año y feliz aniversario para todos. Qué gusto poder empezar este año así, celebrando el aniversario de la iglesia ahí en Bucaramanga. Muchas felicidades, hermanos, por estos 9 años. Y también qué alegría poder estar con los hermanos de Cali. Saludos de una ciudad que se llama Providencia, acá en Estados Unidos. Estamos en invierno, entonces por eso el frío. Estamos como a 1 hora más o menos de una ciudad que se llama Boston, donde está nuestro hermano, el nuevo suegro. Felicidades a la pareja, felicidades a los padres, felicidades a todos. Wow, Dagoberto, qué grata alegría, mi hermano. Conozco a Dagoberto hace muchos años y wow, es un hombre que amo con todo el corazón. Qué sorpresa, la verdad que me trae mucha alegría. Y al principio, no sé, los que lograron estar, hablamos de las habilidades o destrezas poco conocidas por otras personas, excepto por las personas cercanas. Y pues yo obviamente tengo que mencionar a mi esposa porque en sus habilidades o destrezas, algunos ya la conocen, pero una que tengo que mencionar es su habilidad para leer o comer libros, literalmente. Es impresionante, es alguien que rápidamente en una semana puede leer varios libros, los lee mientras que habla, los lee mientras que camina, los lee mientras que va de paseo, saca y lee y puede tener 2 o 3 conversaciones y leer un libro a la vez. Es algo que yo ya me rendí, por años traté de competir con ella, pero he aceptado, es una habilidad, una destreza que tiene impresionante y más bien me beneficio de lo que lee y me cuenta las conclusiones que va sacando y me beneficio y me enriquece. De mí en lo particular, hay una destreza que de pronto pocos conocen, es que me encanta lavar el baño y lavar baños en general. Es algo que disfruto muchísimo. Me encanta también limpiar la cocina, pero he hallado que limpiar el baño me parece de las cosas más chéveres, sobre todo si está así bien sucio, bien abandonado. Es algo que disfruto muchísimo. De pronto, entonces ya por eso algunos no van a escuchar el sermón, pero es algo que en la verdad disfruto muchísimo. Bueno, en este tiempo de los aniversarios pueden ser buenos tiempos para reflexionar
para mostrar agradecimiento como hemos hecho el día de hoy y gracias a todos los hermanos, desde los primeros con nuestra hermana Flor, llevando el mensaje allá por años, luego los diferentes hermanos que han llegado allá para seguir ayudando, como Gonzalo y Mafe, como Arturo y Marcela, y muchos otros que se han unido en la labor para seguir propagando el mensaje de Dios. Gracias a solo Dios puede pagarle a cada uno todo lo que ha hecho, porque solamente Dios sabe los desvelos, las preocupaciones, las lágrimas, las frustraciones, el ánimo, los alientos que han dado cada uno. Y Él es un Dios muy agradecido. Él recompensa a cada cual según lo que haya hecho, pero vale la pena en un día como hoy mencionarlo. Gracias por, nunca se me va a olvidar ese día que nos contaron a Gonzalo y Mafe que se iban y la sorpresa de Mafe de ver a su esposo tan determinado y la valentía de Gonzalo obviamente de ir y luego a todo lo que Dios ha hecho con sus hijas ahí estando. Saludos también a ellas de nuestra parte acá. Y luego hace un año con la llegada de nuestros amigos también allá de tan cercanos como Arturo y Marcela y las niñas que los extrañamos en Bogotá, aunque pues con COVID hubiéramos estado igual, no hubiéramos podido vernos, pero un abrazo a todos ustedes y a toda la iglesia, por favor, ahí en Bucaramanga, que llevo profundo en el corazón. Pero también los aniversarios pueden servir para repasar las cosas básicas, para hacer memorias y revisar la perspectiva que tenemos. Es un tiempo para celebrar, pero también puede ser un tiempo para reflexionar. Las iglesias pequeñas en las ciudades lejos de la capital me recuerdan el ministerio de Jesús en sus inicios. Jesús no centró su labor en la gran ciudad de Jerusalén, sino por el contrario, lejos de esta, en un área llamada Galilea, como lo describen las escrituras, tierra de tinieblas o de oscuridad y de muerte. Hacia allá se fue Jesús, a los lugares más remotos, menos, entre comillas, importantes. Pero ahí fue donde Jesús empezó e hizo gran parte de su labor. Claro, las distancias es difícil mirar qué tan lejos es, pero es algo parecido de pronto a lo que sería la distancia de Bogotá a Bucaramanga, aunque en kilómetros no era tan solo unos 125 kilómetros, pero llegar de un lugar a otro se tomaría un tiempo parecido a lo que se toma hoy en día llegar de Bogotá a Bucaramanga. Y hacia allá fue donde se fue Jesús. Y en estos sitios es muy interesante porque al leer, y lo que vamos a hacer hoy es repasar algunas de estas cosas utilizando un libro que les animo ahí en Bucaramanga y en Cali. Ustedes si quieren leer un libro que les puede traer mucho ánimo y repasar esta perspectiva del ministerio de Jesús para la labor que hacen en iglesias así pequeñas por llamarle comparado a qué, ¿no? Digo, generalmente tenemos la visión de que una iglesia de 30 o 50 o 100 puede ser una iglesia pequeña. A eso me refiero, más por nuestras referencias, no por que deba ser más grande o no. El libro es el libro de Marcos, porque el libro de Marcos describe a Jesús de una manera tan sencilla, tan dinámica, pero hay que mantener esta perspectiva de que es algo pequeño, casi como en secreto, casi como en lo desconocido, en lo poco conocido, que si no hubiera sido porque estas personas escriben de la labor de Jesús allá, tal vez nunca hubiéramos sabido de todo lo que pasó. Para el pueblo judío como lo era Jerusalén y otros sitios. Aniversarios también pueden ser interesantes porque pueden crear también falsas expectativas. Tener 10 años, 8 años o 15 años o 20 años puede crear una expectativa. Ya para entonces deberíamos ser esto, deberíamos ser lo otro. Y algo que muestra, y hoy no vamos a ver sino una parte del capítulo 1 de Marcos, hasta donde alcancemos, nos va a ayudar a ver, bueno,
Espero que quite esas falsas expectativas y más bien anime a ver lo grande, lo que Dios hace con lo poco, con lo pequeño o con lo sencillo. Vamos al libro de Marcos en el capítulo 1, empezando ahí en el versículo 1. Me encanta cómo comienza el Evangelio porque dice, comienzo del Evangelio, las buenas noticias, que van a leer Marcos es bastante positivo en esto y dinámico y jovial, por decirlo así. Comienzo de las buenas noticias de Jesucristo. Y algunas de sus versiones tienen el Hijo de Dios. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Así se presentó Juan, y nos aclara de qué está hablando, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Hablemos uno de su mensaje es permanente. Es cierto, celebran, creo que mencionaron 8 años de la iglesia, o 10 años, cuando empezó, ¿cómo puede uno decir? Pero hoy quiero que aún exploren algo más grande, que de pronto celebran más años, porque ¿cuándo empezó? Empezó en Jerusalén, cuando se bautizaron los 3,000 en Hechos capítulo 2, entonces tienen 2,000 años y un monto más. Pero ¿será que solo empezó ahí? Aquí nos menciona, nos da referencia Isaías. Isaías existe unos 750 años aproximadamente antes de la venida de Jesús. Entonces celebramos 2,750, 70. ¿Dónde empieza toda esta historia del mensaje de Dios? Pero Isaías solamente era la continuación de lo que ya Dios venía haciendo por siglos. Entonces, ¿cuál aniversario es el que estamos celebrando precisamente? Porque su mensaje siempre ha sido el mismo, su mensaje es permanente, son buenas noticias. Y para entender esta idea de buenas noticias hay que entender la realidad que estaban viviendo ellos, de por qué ellos lo considerarían o por qué Marcos menciona aquí esto de las buenas noticias o el evangelio de Jesucristo. Empieza con un nombre de referencia, pone a Juan una voz de uno que grita en el desierto. Eso nos dice mucho, desierto físico, pero también el desierto espiritual, el desánimo, la muy poca fe o casi nula que había en el pueblo, la corrupción espiritual que se hace evidente, Juan lo hace evidente, desde el rey, ¿se acuerdan que está casado o se ha unido con la esposa de su hermano, lo cual era el rey judío, tenían esto prohibido, pero también los líderes religiosos donde Jesús mismo los expone, toda la corrupción. Jesús llegó tan lejos a decir que el templo, que era dedicado a una casa de oración, dice, ustedes han hecho de él una cueva de ladrones. Y eso lo dice todo, de lo lejos que había llegado la corrupción espiritual en el pueblo. Entonces, cuando Juan se levanta a predicar en medio de esto, era una voz en un desierto. Gente responde al llamado de Juan, el llamado al arrepentimiento, pero Juan solamente estaba preparando el camino. Dios venía haciendo la obra desde siglos atrás y la combinaría con Jesús. Todo el capítulo, el libro de Marcos y la Biblia en general, tienen como propósito darnos a conocer quién es Jesús, a impresionarnos con Él, a inspirarnos con su vida, su resurrección y con su manera de guiarnos. Ese es el propósito cuando leemos el capítulo 1. La invitación hoy es a dejarnos impresionar o a continuar dejándonos impresionar con Dios o por Dios y con su Hijo. Ahora conecta con Isaías, como mencioné unos 700 años atrás. Entonces todo el libro, si quieren entender aún más profundo o animarse a leer más profundamente el libro de Marcos, lean el libro de Isaías en paralelo, porque pues desde el principio cita a Isaías y se
van a dar cuenta, si leen el libro de Marcos, que va muy de paralelo o hace referencias continuamente al libro de Isaías. Isaías también fue alguien que 700 años atrás o 750 años antes que Juan gritara, él también gritó. Él también fue un predicador de la rectitud. Y son buenas noticias porque Dios nunca se rinde. Él es persistente, Él es constante, insistente con su mensaje y su mensaje no cambia. Escuchemos y nada más los invito a deleitarse un poco. No alcanzaremos a leer mucho, pero algunas de las cosas que dice Isaías, y creo que les va a hacer pensar también en el tono del mensaje de Juan, de Jesús, del Nuevo Testamento, porque muestran el corazón de Dios 700 años atrás, y luego con Jesús era el mismo corazón, era el mismo mensaje. Por ejemplo, en Isaías 55, en el versículo 1 dice, vengan a las aguas todos los que tengan sed. ¿Se acuerdan que Jesús habla acerca de esto? Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin paga alguna. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Presten atención y vengan a mí, escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno conforme a mi constante amor por David. Ese es Dios hablándole al pueblo, animándolo. Y vemos que todo esto se cumpliría en su totalidad con Jesús. También dice ahí en el versículo 6, busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá misericordia. Ese era el mensaje 700 años atrás, 500 años atrás, 200 años atrás, con la llegada de Juan. ¿Qué predicó él? El bautismo del arrepentimiento y para el perdón de los pecados. ¿Qué predicó Jesús? Lo mismo. En Isaías 56 dice, así dice el Señor, observen el derecho y practiquen la justicia, porque mi salvación está por llegar, mi justicia va a manifestarse. También dice ahí, ¿a quién le estaba hablando Isaías? ¿Qué tipo de pueblo era? ¿Por qué decía él esto? ¿Por qué eran buenas noticias 700 años atrás? Por la realidad de la oscuridad, el desierto espiritual que también estaba viviendo el pueblo, igual que el desierto espiritual que estaba viviendo cuando llegó Jesús. Mira lo que dice en Isaías 57, donde Dios describe acerca de la idolatría en que andaba el pueblo y lo mal que estaba. En el versículo 1 de Isaías 57 dice, el justo perece y a nadie le importa. Mueren tus siervos fieles y nadie comprende que mueren los justos a causa del mal. Los que van por el camino recto mueren en paz, hallan reposo en su lecho de muerte. Ustedes, versículo 3, hijos de hechicera, descendientes de adúltero con prostituta, acérquense. Wow, eso nada más nos describe cómo Dios veía al pueblo y la vida del pueblo en ese momento, en especial con su idolatría. ¿De quién quieren burlarse? ¿A quién le hacen muecas despectivas y le sacan la lengua? ¿Acaso no son ustedes una camada de rebeldes y una descendencia de mentirosos? Y luego él sigue describiendo toda la idolatría. En el versículo 6, en la parte final, dice, ante estas cosas me quedaré callado, dice Dios. El versículo 8, en la segunda parte, dice, te alejaste de mí, te desnudaste. En el 10 dice, de tanto andar te cansaste, pero no dijiste, hasta aquí llego, sino continuó tercamente, como lo describe Dios al pueblo. En el versículo 11, ¿quién te asustó? ¿Quién te metió miedo? Que me has engañado. No te acordaste de mí, ni me tomaste en cuenta. ¿Será que no me temes porque guardé silencio tanto tiempo? Yo denunciaré tu justicia y tus obras y de nada te servirán. Cuando grites pidiendo ayuda, que te salve tu colección de ídolos. Luego al final del 13 dice, pero el que se refugia en mí recibirá la tierra por herencia y tomará posesión de mi monte santo.
y muchos otros lados en Isaías donde describe la realidad del pueblo, muy parecido al tiempo donde empieza a predicar Juan. Él llama al arrepentimiento porque y usa esa misma idea, camada de víboras, de tanta maldad que había. Pero también es un mensaje de esperanza, es un mensaje de perdón, que si hay arrepentimiento, Dios está dispuesto a perdonar. Es un mensaje de reconciliación y por eso son buenas noticias. No es un mensaje de condenación, sino un mensaje de salvación. Y a ese pueblo es el que Dios le promete su perdón si se arrepienten. Dios los salvaría, porque Dios no se rendiría con ellos. Seguiría enviándoles profetas, predicadores de rectitud, buscando siempre lo mismo, ganar el corazón de cada uno, de cada una en el pueblo suyo. Y es 700 años después cuando se presenta Juan, y adivinen quién lo envió, dice, esperen porque yo estoy a punto de enviarles. Es Dios quien envió a Juan. No fue que Juan se le ocurrió a él ir un día, ¿por qué no hacemos esto para Dios? No, Dios fue el que lo envió. Dios puso eso en su corazón. Dios hizo la obra, porque ya era el tiempo de que llegara su Hijo. Y Dios hizo todo. Y esas son las buenas noticias y por eso son buenas noticias hasta el día de hoy. Pues su mensaje sigue siendo el mismo, el llamado al arrepentimiento y la promesa del perdón, de la reconciliación, están vigentes hasta el día de hoy. Por eso compartimos con las personas de Jesús. Por eso una hermana como Flor se fue a hablar con su familia y sus cercanos, a hablarles, y por eso algunos de ellos decidieron arrepentirse y bautizarse para el perdón de los pecados, y de ahí en adelante también muchos otros se han arrepentido, y por eso fueron a Gonzalo y Mafe a compartir de Jesús, y personas han respondido al mensaje como arrepintiéndose y bautizándose, porque el mensaje es permanente. El mensaje de Dios sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado. No cambió hace 2700 años, no cambió hace 2000 años, no ha cambiado hasta el día de hoy. Son buenas noticias. Pero no solamente su mensaje es permanente, pero su mensaje es poderoso. Regresemos ahí a Marcos 1, miremos lo que está pasando. En el versículo 7 dice que Juan predicaba de esta manera: después de mí viene uno más poderoso que yo. Juan predicó con poder, pero dice, uno vendrá más poderoso, y dice, y al final, él los bautizará con el Espíritu Santo. En el versículo 9, en esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía Jesús. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Wow, cuando yo leo esto y me inspira ver el dinamismo y todo lo que hay acá y cómo Dios está obrando y lo hace tan evidente que es Él. Galilea, tierra de tinieblas y de muerte. Mateo 4 habla más específicamente, hace un paralelo acá entre estos versículos, o hace un espacio en los versículos, y dice ahí que cuando Jesús se fue a Galilea, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías, tierra de Zabulón y de tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, al pueblo que habitaba en la oscuridad, ha visto una gran luz, o al pueblo que habitaban en tierra y sombra de muerte, ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. El poder de Dios es que su luz penetra la más densa oscuridad. Dios, con las situaciones más desafiantes desde la perspectiva humana, muestra
que lo de él no es algo que podamos medir humanamente. A ninguno de nosotros se nos hubiera ocurrido estas cosas. Dios muestra algunas de sus habilidades o destrezas, algunas de sus maneras de mostrar su poder, como metiéndose en los lugares más oscuros, más densos, como con un endemoniado, dice ahí el versículo 21, entraron en Capernaum y tan pronto llegó el sábado, Jesús se fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque lo impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. De repente en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó, ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, le respondió Jesús. Sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre y violentamente salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva? Pues lo hace con autoridad, les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda Galilea, pero no solamente con un endemoniado, mostró Jesús aquí su poder, pero también con muchos enfermos y endemoniados, como dice el versículo 32, al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades, también expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era. O qué tal el leproso, que él atiende también en el versículo 40, un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó, si quieres puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole, sí quiero, queda limpio. Y al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia. Mira, no se lo digas a nadie. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés. Pero este hombre salió y comenzó a hablar sin reservas, divulgando lo sucedido. Y como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios. Es impresionante leer todo este poder de Jesús, ver todo el poder de Dios. Es animante, pero también es tentador al leerlo, querer pensar es en nosotros. El propósito que se nos ha dejado este capítulo, el libro y todo lo que nos cuentan de Jesús, el propósito es causar la misma reacción que ellos tuvieron. Que podamos decir, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Que cause en nosotros admiración por Jesús, no falta de admiración por nosotros que no logramos hacer grandes cosas. No se trata de lo que nosotros podemos o no podemos hacer, sino de lo que Jesús puede hacer. Déjate impresionar. Dios se involucró con la gente en su oscuridad, no se alejó, se mantuvo a la distancia, al contrario. Su hijo se puso en medio de la parte más densa y en su realidad atendió sus necesidades reales, desplegando su poder en una manera real. Dios fue hasta allá a buscar la gente. Por eso son buenas noticias. Esto debe darnos fe y ánimo a creer lo que Dios puede hacer. La venida de Jesús no fue por la espiritualidad o por las oraciones de la gente, no. Fue por iniciativa de Dios. En la confraternidad hablábamos de algunas de las destrezas o habilidades poco conocidas o conocidas por pocos que tenemos. Pero deberíamos pensar también así de Dios, que Él es mucho más grande, aún de lo que nos ha dado a conocer. Que como muestras que tenemos acá, son apenas algunas de las muestras de cómo Dios obra, pero no son las limitaciones de Dios, que Dios hace mucho más de lo que podemos pensar o imaginar. Hasta el día de hoy, Él está haciendo, como nos compartían algunos en sus testimonios, precisamente hablando de cómo Dios está o ha obrado en sus vidas de maneras inimaginables, o como lo que compartía un Gonzalo de
que de repente se le ocurrió esto, de ir, y tienen que escuchar toda la historia de cómo Flor llevaba años y estaba ya queriendo rendirse, y cómo ese mismo día hablan con Gonzalo. Es muy lindo escuchar la historia, pero es más lindo ver, wow, cómo obra Dios en maneras casi secretas. Cuando se anuncia el mensaje, uno no sabe cómo Dios está obrando, pero Él obra con poder. Es interesante, yo leo todo esto, yo me pongo a imaginar, si a nosotros nos hubieran preguntado antes de que todo esto ocurriera, ¿cómo quieren escribir la historia? ¿Cómo creen que debe darse esta llegada de Jesús y todo? De pronto nosotros hubiéramos empezado algo así. Y había una sinagoga ferviente, llena de fe, donde habían 12 apóstoles que oraban fuertemente para que Jesús llegara y mostrara su poder. Y por eso Dios hizo lo que hizo. De pronto pensaríamos así, que es en el grupo, en la sinagoga, en la iglesia, en lo grande y por el fervor o por nuestro hacer es que Dios obra. Y el capítulo y el libro nos muestra todo lo contrario. No fue así, que ni siquiera los 12 apóstoles estaban juntos, y no era que tenían tampoco mucha fe, no. Empieza con un hombre solo en un desierto anunciando las buenas noticias, luego otro hombre solo, después que encarcelaron al primero, anunciando con fe, esperanza y amor el mensaje de Dios. Ahí está el poder, muy parecido a lo que se ha vivido en Bucaramanga o en Cali o en Medellín o en Bogotá o en todos los lugares donde se ha anunciado el mensaje de Dios, no solamente en nuestro tiempo, sino a lo largo de la historia. Se anuncia el mensaje de Dios con fe, esperanza, con fe en Dios, esperanza en la vida eterna y amor por Dios y amor por la gente, como lo está haciendo aquí Jesús, atendiendo las necesidades, involucrándose, sirviendo, entregándose de corazón. Y maneras que ninguno de nosotros podemos imaginar. Dios trabaja, Dios obra. No sabemos cómo, no sabemos cómo entra el mensaje, no sabemos cómo penetra, no sabemos qué hace, pero a través de los años siempre escucho, me sorprende de cómo Dios obra. Y a veces personas dicen, es que cuando tú dijiste tal cosa, o tú compartiste, o tú diste un abrazo, o fulano me miró de tal manera, o me saludó de tal manera. Dios usa en su mensaje, cuando se lleva ese mensaje con fe, esperanza y amor, es algo impresionante. Como Dios multiplica, Dios hace su parte. Sí, es nuestra parte llevar el mensaje, pero la parte grande es la que hace Dios con eso. Y muchas veces no nos deja saber de manera puntual cómo está Él obrando. La invitación hoy es a seguir confiando en el poder y en la iniciativa de Dios. Él no ha cambiado, su mensaje se mantiene igual y su poder no ha disminuido. Para ustedes ahí en Cali, para ustedes ahí en Bucaramanga y ustedes que celebran el aniversario, no es por el grupo que ya se ha formado, Gonzalo menciona, o Mafe mencionaba, ya son 20, pero no es por los 20 ni qué tan fuertes o débiles o grandes o... No. Sean 20, sean 1, sean 2, sean 15, sean 100, siempre ha sido lo mismo. Es la obra de Dios. No traten, les animo, de construir una iglesia. Déjenle eso a Dios. Les animo más bien a anunciar el mensaje con fe en Dios, con esperanza de la vida eterna, con amor, amando, entréguense, síganse entregando de lleno a la gente. Y Dios hará su obra. Esta semana hablábamos con una pareja acá precisamente que el hermano que está frente a la comunidad le pidió, mira, empiece en un ministerio en español.
Y hablábamos con la pareja porque estaban un poco abrumados ellos. Hay un grupo pequeño de hermanos que hablan español y su lengua materna no es el español, pero habla bastante español y ha estado en ministerios hispanos y todo lo demás. Y están muy animados y entonces nos tuvimos un tiempo y nos preguntaban, en el sentido como, ¿cómo empezamos o qué hacer para empezar un ministerio? Lo primero les digo, mira, ¿saben qué? No traten de empezar un ministerio como tal. No. Y fuera de eso, ellos están recién llegados acá, ni siquiera conocen a la gente, ni los miembros de la comunidad, ni mucho menos las necesidades de la gente hispana o hispanoparlante acá en esta área. No, no hagan eso. Mira, más bien hagan como Jesús, que tomó tiempo para conocer la gente, interactuó con ellos, amen la gente, sírvalos, mira a ver si hay alguna necesidad que ustedes pueden suplir, hablen de Jesús, prediquen de Jesús. Cuando menos se dan cuenta, habrá, entre comillas, un ministerio hispano. Pero no traten de formar uno. Yo mismo en esto, no es tratar de formar una iglesia o hacer una iglesia, ni grande, ni pequeña, ni media. No, es anunciar el mensaje. Como vemos a Jesús que iba de un pueblo a otro, de una sinagoga, anunciaba y anunciaba con fe en Dios, porque era la continuación de lo que ya Dios venía haciendo por siglos, no era algo que empezó con él. Anunció con la esperanza de la vida eterna, nos damos cuenta en la perspectiva de todo lo y Dios, su Padre, hizo lo que hizo, su obra. Nos animo a todos con esto. Confiar en su poder tampoco quiere decir que lo usamos como nosotros queremos. No, Él controla su poder y lo usa como Él quiere. No es como que nosotros estamos aquí en una manera virtual en nuestras oraciones. Dios, obra acá. Dios, haz esto. Dios. No, de hecho, la misma gente trataba de controlar el poder de Jesús, pero fue idea de Él cómo usarlo. Fue por compasión de Él. Sí, un leproso le pide, si tienes compasión, ayúdame. Y él dice, bueno, sí quiero. Ahí nos muestra que él determina qué hacer y qué no hacer. No a nuestros propios deseos o conveniencia o simplemente sueños. No. A los demonios no les dejaba hablar, sino, como dice ahí, ¿quién era él? A uno específicamente le dice, cállate. Al leproso le despidió diciéndole fuertemente mira, no se lo digas a nadie. Él hace su obra a su manera. Nosotros más bien, claro, debemos tener una expectativa de que Dios muestre su poder, por supuesto, pero como Él quiera y cuando Él quiera hacerlo. Y por último, su mensaje es paciente. Es poderoso, pero su mensaje también es paciente. Lo primero que el apóstol Pablo nos dice, el amor, ¿se acuerdan cuando en 1 Corintios describe el amor? El amor es paciente. Dice ahí en el versículo 16, pasando por la orilla de Galilea, por el mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y se fueron con él. Llamó también a los hijos de Zebedeo. Tan pronto, dice el versículo 29, tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le dijeron a Jesús, él se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Muy de madrugada, versículo 35, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo, por fin lo encontraron, le dijeron, todo el mundo te busca, pero Jesús dice, vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar, para esto he venido. Vemos a un Jesús también
muy paciente. ¿Había tiempos para desplegar todo este poder milagroso? Sí, y otra vez, esto tenía, sí, seguro un deseo de mostrar la compasión, el amor de Dios, porque si leen Isaías, mostraría acerca de esto, que Él se conectaría con las necesidades reales de la gente, lo que era imposible para la gente. Dios atendería esas necesidades físicas, por supuesto, de una manera sobrenatural, de una manera divina. Y Jesús hace esto. Pero lo grande de Jesús también está es en esa paciencia de ir uno por uno. Uno dice, Jesús, ¿cuándo vas a terminar de evangelizar el mundo? Yendo y llama a uno, a Simón, y bueno, también llamó a su hermano, luego llamó a dos, y dice, no, pues a ese ritmo, pero es porque Jesús es paciente. Y luego llega a la casa y la suegra de uno está enferma, y bueno, atendámosla, y vemos en todo el capítulo y todo el libro una paciencia de Jesús, atendiendo a cada uno, saliendo a predicar, saliendo a anunciar, una constancia en esto. Y así es el mensaje de Dios. Sí, nosotros queremos ver miles y ya que llegue, pero eso es muchas veces por nuestra impaciencia. Con Jesús no era así. Al final, después de 3 años de predicar, dice, tenía ahí en Jerusalén unos 120 que se reunieron con él y unos 500 tal vez en toda Galilea. Y ya, o sea, no era, después de 33 años de vivir con nosotros acá, así fue. De la misma manera, es uno por uno. Esto del crecimiento, dejémosle eso a Dios. Hagamos más bien nuestra parte, seamos pacientes con los que tenemos. De pronto es todos los que podemos tener. Él nos dijo que si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta que somos sus discípulos. Entonces, hagamos eso, amémonos unos, o más bien, sigámonos amando unos a otros, cada vez con más fervor, cada vez con más entrega. ¿Qué hacer con los hermanos? Amarnos profundamente. Es muy animante ver esto de aún las dinámicas que se han dado con esta parte virtual, de cómo algunos han buscado la manera para seguir amándose. Escuché de una historia en estos días que me conmovió el corazón de 2 parejas de hermanos en otro país, que ellos siempre pues compartían juntos y todo, entonces dijeron, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos seguir compartiendo juntos cuando tenemos que mantenernos distanciados? Entonces propusieron, vamos a comer juntos cada semana. ¿Cómo? Una semana el uno hace la comida principal y el otro hace el postre. El que hace la comida principal va y lleva la comida y se la deja en la puerta del otro. Cuando ya cada se va a su casa, el otro va y deja el postre a la casa del otro y luego vía Zoom se sientan a comer la misma comida juntos. Me pareció tan tierno eso, tan hermoso. Y así hay tantas otras historias de cómo los hermanos están buscando la manera de seguir amándose. Y eso es lo que Jesús nos enseñó. Amarnos, a no limitarnos por las circunstancias. Muchos están dejando regalos en las puertas, notas, comidas. No, tantas cosas que se están haciendo unos por otros. Porque eso es lo que nos corresponde hacer con nosotros en la iglesia, es amarnos. Y así todo el mundo sabrá que somos sus discípulos. Y a los demás, anunciarles a Jesús con fe, esperanza y amor. Bueno, qué animante es ver este capítulo. El mensaje es permanente, es un mensaje de poder y uno de paciencia. El capítulo busca impactarnos con las habilidades de Jesús, con la persona de Jesús, con su relación con el Padre, la continuación de lo que siempre ha estado, su mensaje permanente, el llamado al arrepentimiento y la promesa del perdón, la reconciliación con el Creador. También nos muestra su mensaje de poder, varios ejemplos de algunas de sus habilidades secretas y sin límites, como llegaría Jesús mismo a decir ahí en Marcos 9, todo es posible para el que cree. Pero ojo, estas no son todas las habilidades de Jesús. Tiene muchas. Lo bueno cuando nos sentimos que ya no podemos, que
algo nos queda grande. Lo bueno de eso es que nos lleva a decir, bueno, Jesús, yo puedo hasta acá, a ver tú qué vas a hacer. Dios, ¿tú qué vas a hacer? Porque mira, en esta situación, con mi hijo, con mi hija, con mi papá, con mi hermano, con mi hermana, con mi esposo, con mi esposa, con mis padres, con mi amigo, con mi compañero, con mi vecino, yo ya he dado todo y seguiré amando, pero yo ya no puedo hacer nada. Haz tú tu parte, me imagino que tú harás. Y Dios, tarde o temprano lo hará. Y no necesariamente por nuestras oraciones. Esas oraciones son más para nosotros estar en paz y seguir amando libremente del resultado. Nosotros nos corresponde, como mencionado, anunciar su mensaje. Por último, su mensaje es de paciencia, uno por uno, corazón por corazón, para que su luz penetre hasta lo más profundo de cada individuo y haga su obra, no buscando impresionar a la manera humana con grandes multitudes o lugares de renombre o de poder. No, en la tierra de las tinieblas o tierra de sombra y muerte, ahí nos mostró Jesús que cada uno cuenta y es importante. Y ahí Dios mostró su poder en la debilidad. Mis hermanos, pensemos en Jesús mientras que tomamos del pan y del vino. Celebremos precisamente la obra de nuestro Dios, porque, como nos dice en Isaías, nos ha nacido un niño, se nos ha concebido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y le darán estos nombres. Este es Jesús. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Oremos por el pan y por el vino y celebremos hoy con nuestros hermanos en Bucaramanga la obra que Dios ha hecho todos estos años, pero celebremos con Dios la obra que Él ha hecho todos estos siglos desde la venida de su Hijo, pero celebremos también con Dios los siglos antes, como cuando predicaba Isaías con la esperanza, y todo esto se ha dado a su debido tiempo.